Has cruzado hacia un espacio donde la noche nunca termina. Aquí escucharás historias que te harán mirar 2 veces a tu alrededor y temer a la calma. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Ahora sí, iniciamos. Hay cosas en los pueblos que la gente de ciudad nunca va a entender. Tradiciones que se pasan de boca en boca. Advertencias que los abuelos repiten hasta el cansancio. Líneas que jamás debes cruzar. Y cuando eres joven, cuando crees que todo tiene explicación y que la ciencia puede con todo, es cuando más peligro corres. Porque hay fuerzas que no necesitan que creas en ellas para destrozarte la vida. Fuerzas que llevan siglos esperando, alimentándose de la curiosidad de los necios. Y una vez que das ese primer paso, una vez que abres esa puerta, ya no hay vuelta atrás. Lo que viene después no es una pesadilla de la que despiertas. Es tu nueva realidad, para siempre. Me llamo Roberto Armando Castellanos y soy de un pueblito que se llama San Miguel del Monte, en Veracruz. Tengo 32 años ahora, aunque a veces siento que tengo 100. Lo que les voy a contar pasó hace 5 años, cuando todavía creía que tenía control sobre mi vida, cuando todavía pensaba que las cosas malas solo les pasaban a otros. Todo empezó porque yo era un idiota, así de simple. Un idiota que se creía más listo que todos los viejitos del pueblo que me advertían. Un idiota que pensaba que la universidad me había dado todas las respuestas. Estudié administración en Xalapa. Y cuando volví al pueblo, volví con esa arrogancia que solo tienen los que creen que ya lo saben todo. Mi abuela Refugio me crió después de que mis papás se fueran a trabajar al norte cuando yo tenía 7 años. Ella me enseñó todo sobre el pueblo, sobre las costumbres, sobre las cosas que no se deben hacer, pero yo nunca le hice caso de verdad. Para mí eran solo cuentos de viejos, supersticiones sin sentido. La historia empieza una noche de agosto. Hacía un calor espantoso, de esos que te dejan sin aire. Yo estaba en la tienda de don Esteban comprando unas cervezas cuando llegó mi compadre Julián. Julián y yo nos conocíamos desde niños. Habíamos crecido juntos, nos habíamos metido en todos los problemas juntos. Julián llegó con una cara rara, como nervioso pero también emocionado. Me jaló del brazo y me sacó de la tienda. ¿Qué pasó, compa?, le pregunté. Me llevó caminando rápido por la calle, alejándonos del centro del pueblo. La luna estaba enorme esa noche, casi llena, y hacía que todo se viera medio raro, medio plateado. Encontré algo, me dijo en voz baja. Algo que nos puede cambiar la vida, Roberto. Me reí porque pensé que estaba bromeando. Julián siempre había sido medio exagerado para todo, pero él no se estaba riendo. Me llevó hasta su casa, que estaba en la orilla del pueblo, casi donde empiezan los cafetales. Su mamá había salido a visitar a una hermana en Córdoba, así que estábamos solos. Cuando entramos a su cuarto, vi que tenía un libro viejo sobre la cama. No era un libro normal. Era de esos libros antiguos, con la pasta de cuero todo gastado y las hojas amarillas. Olía raro, como a tierra mojada y a algo más que no supe identificar. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté. Julián se sentó en la cama y pasó la mano por el libro con cuidado, casi con respeto. Lo encontré en la casa vieja de los Montoya, me dijo. ¿Te acuerdas que me metí a limpiarla porque la van a rentar? Pues estaba escondido en el sótano, detrás de unos tablones. La casa de los Montoya había estado abandonada por años. Don Severino Montoya había sido el último que vivió ahí. Y cuando se fue, o mejor dicho, cuando desapareció, nadie más quiso entrar. Se decían muchas cosas sobre esa casa, sobre don Severino y las cosas raras que hacía de noche. No deberías haber agarrado nada de ahí, le dije. Ya sabes lo que dice la gente de ese lugar. Julián me miró con esa sonrisa medio torcida que ponía cuando estaba seguro de algo. Por eso mismo, Roberto, ¿no te das cuenta? Si don Severino hacía brujería de verdad, si todo lo que se dice es cierto, entonces este libro vale oro. Aquí hay rituales, compa. Cosas para conseguir dinero, para tener suerte, para hacer que la gente haga lo que tú quieras. Me acerqué y vi el libro. Estaba escrito a mano, con una letra bien bonita pero difícil de leer. Había dibujos también, símbolos raros que nunca había visto. Algunas páginas tenían manchas oscuras que parecían sangre vieja. Esto es peligroso, Julián, le dije. Mi abuela siempre me dijo que no me metiera con estas cosas. ¿Tu abuela?, se rió.
Con todo respeto, compa, pero tu abuela tiene como 80 años. Son cuentos de su época. Nosotros somos jóvenes, estudiados. Podemos usar esto de manera inteligente. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber agarrado ese libro y quemarlo o enterrarlo o tirarlo al río. Pero no lo hice. Porque una parte de mí, esa parte estúpida y curiosa, quería saber. Quería ver si era real. Julián empezó a leer en voz alta. Había un ritual que decía que era para atraer la abundancia. No sonaba tan terrible. Solo había que juntar unas hierbas, dibujar un círculo con sal en el suelo y decir unas palabras en un idioma que ninguno de los dos entendía. ¿Qué puede pasar?, dijo Julián. Si no funciona, pues ya. Y si funciona, compa, nos vamos a forrar de dinero. Esa misma noche hicimos el ritual. Fuimos al monte detrás de la casa de Julián donde nadie nos podía ver. Juntamos las hierbas que decía el libro, ramas de pirul, hojas de ruda, y una planta que Julián dijo que era toloache pero que yo no estaba seguro. Dibujamos el círculo con la sal. Julián prendió unas velas que había traído de su casa. El aire estaba quieto, sin nada de viento, pero las llamas de las velas se movían como si alguien las estuviera soplando. Julián empezó a leer las palabras del libro. Sonaban raras, como si no fueran de ningún idioma que yo conociera. Yo repetía después de él, aunque me sentía ridículo haciéndolo. Al principio no pasó nada. Las velas seguían moviéndose, nosotros seguíamos leyendo, y el monte estaba en silencio. Demasiado silencio, ahora que lo pienso. Ni grillos, ni pájaros, ni nada. Y entonces sentí el frío. Era raro porque seguía haciendo calor, un calor sofocante, pero de repente sentí como si alguien hubiera abierto la puerta de un refrigerador gigante justo detrás de mí. Un frío que me caló hasta los huesos. ¿Sentiste eso?, le pregunté a Julián. Él asintió sin dejar de leer. Sus manos temblaban mientras sostenía el libro. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, aunque no había viento. Y en la oscuridad, escuchamos algo. Era como un susurro, pero no eran palabras. Era más bien como si el aire mismo estuviera hablando. Sentí que algo me tocaba la nuca, dedos fríos que me recorrían la espalda. «Vámonos», le dije a Julián, «ya vámonos». Pero él no se movía. Estaba mirando el círculo de sal con los ojos bien abiertos. Seguí su mirada y vi que la sal se estaba moviendo sola, formando dibujos en el suelo, símbolos que no estaban en el libro. «Julián, vámonos», le grité. Por fin reaccionó. Agarramos las cosas y corrimos de vuelta a su casa. No paramos hasta que estuvimos adentro con la puerta cerrada y con llave. Nos quedamos ahí sentados tratando de recuperar el aliento. El libro estaba en el suelo donde Julián lo había tirado al correr. Ninguno de los dos lo quería tocar. «¿Qué fue eso, Roberto?», me preguntó Julián. Su voz sonaba distinta, más aguda, como asustada. «No lo sé, compa, pero creo que hicimos algo muy malo. Esa noche no dormí. Me quedé en mi casa, acostado en mi cama, mirando el techo. Cada ruido me hacía brincar. Cada sombra parecía moverse cuando no la estaba viendo directamente. A la mañana siguiente mi abuela me llamó para desayunar. Me vio la cara y supo que algo andaba mal. «¿Qué hiciste, Roberto?», me preguntó. «Nada, abuela. Nomás no dormí bien». Ella me miró con esos ojos que parecían ver a través de ti, que sabían cuando estabas mintiendo. «Huele a copal», me dijo. «Y a otras cosas. Cosas que no deberías estar tocando». Le conté todo. No sé por qué, pero se lo conté. Sobre el libro, sobre el ritual, sobre lo que había pasado en el monte. Mientras le contaba, ella se fue poniendo más y más seria. Cuando terminé, ella se levantó y fue a su cuarto. Volvió con un rosario viejo y una bolsita de tela. «Te voy a decir algo y me vas a hacer caso», me dijo. «Ese libro lo tienes que quemar, hoy mismo. Y no puedes volver a hacer nada de lo que dice ahí dentro. ¿Me entiendes?». «Sí, abuela, porque lo que ustedes hicieron anoche no fue un juego, Roberto. Le abrieron la puerta a algo, y ahora ese algo sabe dónde viven». Me dio la bolsita de tela. Adentro había hierbas secas y una estampa de la Virgen de Guadalupe. «No te quites esto», me dijo. «Y consígueme ese libro antes de que sea tarde». Le dije que sí, que iba a hablar con Julián para que me lo diera. Pero cuando llegué a su casa, su mamá me dijo que Julián no estaba, que había salido desde temprano y no había vuelto. Lo busqué por todo el pueblo.
Fui a todos los lugares donde podía estar. A la tienda de don Esteban, al billar, a la plaza. Nadie lo había visto. Finalmente volví a su casa ya de noche. Su mamá estaba preocupada. Julián nunca desaparecía así sin avisar. Entré a su cuarto. El libro ya no estaba en el suelo donde lo habíamos dejado. Busqué por todos lados, pero no lo encontré. Lo que sí encontré fue su teléfono, tirado debajo de la cama. Julián jamás salía sin su teléfono. Ahí fue cuando supe que algo andaba muy mal. Esa noche organicé una búsqueda con algunos vecinos. Don Esteban, el hijo del herrero, 2 primos míos y yo recorrimos el monte con lámparas. Gritábamos el nombre de Julián, pero solo nos respondía el eco y el ruido de los grillos. Llegamos hasta el lugar donde habíamos hecho el ritual. El círculo de sal todavía estaba ahí, pero ahora los símbolos que se habían formado solos se veían más claros, más definidos, como si alguien los hubiera repasado con cuidado, y en el centro del círculo había algo nuevo. Una marca en la tierra, como si algo pesado hubiera estado ahí. Y olía raro, a azufre y a carne podrida. Don Esteban se tapó la nariz y se alejó del círculo. «Aquí pasó algo malo, muchachos», dijo. «Mejor nos vamos». Pero yo no me quería ir sin Julián. Seguimos buscando hasta que amaneció. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Al día siguiente vino la policía de Córdoba. Tomaron la denuncia, hicieron preguntas, buscaron por el pueblo y por el monte. Después de 3 días dijeron que Julián probablemente se había ido del pueblo por su propia voluntad, que a veces los jóvenes hacen eso. La mamá de Julián lloraba todo el tiempo. Yo sabía que ellos estaban equivocados. Julián no se había ido. Algo se lo había llevado. Una semana después empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba en el monte, en ese mismo lugar del ritual. Pero ahora estaba oscuro, más oscuro de lo normal. Y escuchaba la voz de Julián llamándome. Decía mi nombre una y otra vez. «Roberto. Roberto. Ven. Roberto». Yo caminaba hacia su voz, pero nunca lo alcanzaba. Y entonces veía algo entre los árboles. Una figura alta. Demasiado alta para ser una persona normal. No tenía cara, solo sombra. Y extendía una mano hacia mí. Una mano con dedos largos como ramas. Me despertaba gritando, empapado en sudor. Mi abuela venía corriendo a mi cuarto y me hacía tomar té de hierbas para calmarme. Me ponía agua bendita en la frente y rezaba el rosario junto a mi cama hasta que yo me volvía a dormir. Las pesadillas seguían cada noche. Siempre lo mismo. El monte, la voz de Julián, la figura sin cara. Pero cada vez la figura estaba más cerca. Cada vez podía ver más detalles. Tenía algo colgando del cuello, como collares hechos de huesos pequeños. Y sus ojos, donde deberían estar sus ojos, había solo huecos negros que parecían tragarse la luz. Empecé a bajar de peso. No podía comer bien porque todo me sabía a ceniza. Mi abuela estaba muy preocupada. Me llevó con doña Chencha, una señora del pueblo que sabía de limpias y de curaciones. Doña Chencha me pasó un huevo por todo el cuerpo mientras rezaba. Después rompió el huevo en un vaso con agua. El huevo se veía horrible, todo turbio con manchas rojas. La yema estaba como cocida. «Esto está muy feo, muchacho», me dijo doña Chencha. «Tienes algo pegado, algo que no te quiere soltar. ¿Qué puedo hacer?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. «Lo que tú hiciste, tú y tu amigo, fue abrir una puerta. Y por esa puerta salió algo que llevaba años encerrado. Ahora ese algo te está buscando, porque tú fuiste quien ayudó a liberarlo. ¿Y Julián?». Doña Chencha me miró con lástima. «Tu amigo ya no está en este mundo, Roberto. Él fue el primero. Fue el pago por abrir la puerta. Sentí que se me helaba la sangre. ¿El primero? ¿Qué quiere decir con el primero? Significa que va a buscar al segundo. Y el segundo eres tú». Doña Chencha me hizo otra limpia, más fuerte. Me bañó con hierbas, me dio amuletos, me enseñó oraciones. Pero me dijo que nada de eso iba a funcionar por mucho tiempo. «Lo único que puede salvarte es deshacer lo que hiciste», me dijo. «Tienes que cerrar la puerta que abriste, y para eso necesitas el libro». Pero yo no sabía dónde estaba el libro. Le dije eso a doña Chencha. «Entonces búscalo», me dijo. «Porque si no lo encuentras y no cierras esa puerta en la próxima luna llena, esa cosa te va a llevar con tu amigo».
La luna llena era en 10 días. Volví a buscar en la casa de Julián. Revisé cada rincón de su cuarto. Moví todos sus muebles. Busqué debajo de la cama, en el closet, en todas partes. Nada. El libro había desaparecido. Entonces se me ocurrió algo. Si Julián había encontrado el libro en la casa vieja de los Montoya, tal vez había vuelto ahí. Tal vez el libro había regresado solo a su lugar. Esa tarde fui a la casa de los Montoya. Estaba en las afueras del pueblo, rodeada de monte. La casa estaba toda deteriorada, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una sola bisagra. Todo el mundo le tenía miedo a ese lugar. Entré con una lámpara. Adentro olía a humedad y a abandono. Había muebles viejos cubiertos de polvo, telarañas por todos lados. El piso crujía con cada paso que daba. Busqué el sótano. Las escaleras estaban medio podridas, pero aguantaron mi peso. Abajo estaba más oscuro todavía. Mi lámpara apenas alumbraba unos metros adelante, y ahí, en una esquina detrás de los mismos tablones que Julián había movido, estaba el libro. Como si nunca se hubiera movido de ahí, como si nos hubiera estado esperando. Lo agarré con las manos temblorosas. Estaba más pesado de lo que recordaba, y ahora tenía más manchas oscuras en las páginas, manchas que no estaban antes. Cuando estaba subiendo las escaleras escuché algo arriba. Pasos. Alguien caminaba en el piso de arriba, despacio, arrastrando los pies. Me quedé paralizado. La casa se suponía que estaba vacía. Los pasos se detuvieron justo arriba de donde yo estaba. Escuché que algo raspaba el piso, como si estuvieran moviendo algo pesado. Y entonces escuché una voz. Roberto, era la voz de Julián. Subí corriendo las escaleras. Tenía que ver. Tenía que saber si de verdad era él. Llegué al piso de arriba y busqué con la lámpara. No había nadie. La sala estaba vacía. Roberto, ven. La voz venía de arriba, del segundo piso. Subí. Cada escalón crujía bajo mis pies. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Llegué al segundo piso y vi que todas las puertas estaban cerradas menos una. La puerta del fondo estaba abierta. Caminé hacia ella. La madera del piso gemía. Cuando llegué a la puerta me asomé. Era un cuarto vacío. Sin muebles. Sin nada. Solo las paredes manchadas y el piso de madera carcomido. Y en el centro del cuarto, dibujado con algo oscuro que parecía sangre seca, estaba el mismo círculo que habíamos hecho en el monte. Los mismos símbolos. Y dentro del círculo había ropa. La ropa de Julián. Su camisa favorita, sus pantalones, sus zapatos. Todo acomodado como si hubiera un cuerpo invisible usándola, acostado en el piso. Roberto, ayúdame. La voz venía de la ropa. Vi que la camisa se movía como si alguien estuviera respirando adentro. Los zapatos se sacudían. Por favor, Roberto, me duele, todo me duele. Di un paso atrás. Eso no era Julián. No podía ser. Julián estaba desaparecido. Julián estaba... Ayúdame a salir, Roberto. Estoy atrapado. Necesito que hagas el ritual otra vez. Necesito que me saques de aquí. No dije. Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. La ropa empezó a moverse más rápido. Se retorcía como si algo estuviera tratando de salir de ella. Los zapatos empezaron a arrastrarse hacia mí. La camisa se inflaba y se desinflaba. ¡Ayúdame! Corrí. Bajé las escaleras de 2 en 2. Casi me caigo. El libro apretado contra mi pecho. Escuchaba los pasos detrás de mí, más rápidos ahora, persiguiéndome. Llegué a la puerta principal y salí disparado de esa casa. No paré de correr hasta que llegué a la casa de mi abuela. Entré y cerré la puerta con llave, con tranca, con todo lo que pude. Mi abuela me encontró tirado en el piso de la sala, tratando de recuperar el aliento, llorando sin poder parar. Lo encontré, le dije mostrándole el libro. Encontré el libro. Ella lo agarró, lo miró, y su cara se puso pálida. Esto no es bueno, Roberto. Esto está más vivo de lo que debería estar. Ya tiene raíces en este mundo. ¿Qué hago, abuela? ¿Qué hago? Ella se sentó a mi lado y me abrazó como cuando yo era niño y tenía pesadillas. Vamos a buscar la manera de cerrar esa puerta, me dijo. Pero tienes que ser fuerte, mijo, porque lo que viene no va a ser fácil. Esa noche mi abuela invitó a doña Chencha a la casa. Las dos revisaron el libro durante horas.
Yo me quedé en mi cuarto escuchando sus voces bajas mientras discutían. En la madrugada, mi abuela vino a buscarme. Ya sabemos qué hay que hacer, me dijo. Pero es peligroso, y no hay garantía de que funcione. No me importa, le dije, quiero acabar con esto. Según doña Chencha y mi abuela, para cerrar la puerta había que hacer otro ritual. Pero este era diferente. Se necesitaban 3 personas, 3 velas negras, y algo que hubiera pertenecido a la persona que había desaparecido, y había que hacerlo exactamente en el lugar donde se abrió la puerta, en el monte. El problema era que solo faltaban 5 días para la luna llena. Conseguimos todo lo que necesitábamos. Las velas negras las trajo doña Chencha de un viaje que hizo a Catemaco. El objeto de Julián fue fácil. Yo tenía una gorra que él me había prestado y nunca me devolvió. La noche del ritual llegó. Era 2 días antes de la luna llena. Mi abuela, doña Chencha y yo subimos al monte con todo lo necesario. Llevábamos el libro, las velas, la gorra de Julián, sal, hierbas y agua bendita. Cuando llegamos al lugar, el círculo todavía estaba ahí. Los símbolos brillaban ligeramente en la oscuridad, como si tuvieran luz propia. Doña Chencha dibujó un círculo más grande alrededor del primero, esta vez usando sal mezclada con cenizas. Mi abuela prendió las velas negras y las colocó en 3 puntos del círculo nuevo. Yo me paré en el centro, sosteniendo el libro y la gorra de Julián. Mi abuela y doña Chencha se pusieron en los bordes del círculo, cada una con un rosario en las manos. Empezamos a leer las palabras del libro, pero esta vez eran palabras diferentes, un ritual diferente. Las palabras sonaban más duras, más fuertes que las del primer ritual. El aire se puso pesado. Las velas empezaron a parpadear aunque no había viento. Sentí el mismo frío de la primera vez, pero ahora era peor. Era un frío que dolía, que te quemaba la piel. Las sombras alrededor de nosotros empezaron a moverse. Se retorcían y se estiraban como si fueran animales tratando de entrar al círculo. Escuché voces, muchas voces, todas susurrando al mismo tiempo. Mi abuela y doña Chencha rezaban el rosario sin parar. Yo seguí leyendo las palabras del libro, aunque las manos me temblaban tanto que apenas podía ver las letras. Y entonces lo vi. La figura del monte, la misma de mis pesadillas, estaba parada justo fuera del círculo, mirándome con esos huecos negros donde deberían estar sus ojos. Era más horrible de lo que había soñado. Era altísima. Su cuerpo era puro hueso y piel estirada. Los collares de huesos que colgaban de su cuello tintineaban con cada movimiento. Y ahora podía ver que los huesos eran dedos. Dedos humanos. Detrás de la figura vi más sombras. Formas que apenas se podían distinguir. Y entre ellas, reconocí a Julián. O lo que quedaba de él. Era solo una silueta gris, flotando sin tocar el suelo, con los ojos vacíos. La figura extendió una mano hacia mí. Sus dedos ramas se estiraron tratando de alcanzarme a través del círculo. Cuando tocó la línea de sal, hubo un chispazo de luz y la figura se echó para atrás, silbando de furia. «Sigue leyendo», me gritó mi abuela. Leí más rápido. Las palabras salían de mi boca pero no las entendía. Sonaban antiguas, más viejas que cualquier idioma que yo conociera. El libro estaba caliente en mis manos, tan caliente que casi me quemaba. La figura empezó a cambiar. Su cuerpo se hacía más grande, más deforme. Abría la boca y de ahí salía un grito que no era de este mundo, un sonido que te hacía doler los oídos y te revolvía el estómago. Las sombras detrás de ella empezaron a desvanecerse. Una por una se iban como humo llevado por el viento. Vi a Julián desaparecer también. Su silueta se deshizo en la nada sin hacer ruido. Cuando terminé de leer la última palabra del ritual, hubo un silencio total. Ni grillos, ni viento, ni nada. La figura se quedó inmóvil, mirándome. Y entonces habló. Su voz era como 1000 voces hablando al mismo tiempo. Graves y agudas, hombres y mujeres y niños, todo mezclado. «Cerraste la puerta pequeña», dijo. «Pero hay más puertas. Siempre hay más puertas. Y yo ya te conozco, Roberto Armando Castellanos. Ya sé tu nombre verdadero. Ahora eres mío para siempre. Cada vez que duermas estaré ahí. Cada sombra será mi sombra. Cada ruido en la noche será mi llamado. Nunca vas a estar solo otra vez». Y entonces desapareció.
Así nomás, como si nunca hubiera estado ahí, las velas se apagaron. Mi abuela y doña Chencha dejaron de rezar. El círculo de sal se deshizo. Llevado por un viento que acababa de aparecer, nos quedamos ahí parados en silencio. Yo todavía tenía el libro en las manos. Lo solté y cayó al suelo. ¿Funcionó?, pregunté. Doña Chencha recogió el libro y lo examinó. Las páginas ahora estaban en blanco. Todas las palabras, todos los símbolos habían desaparecido. Solo quedaba papel viejo y amarillento. La puerta está cerrada, dijo. Pero esa cosa dijo la verdad, te marcó, ya te conoce. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Mi abuela me puso una mano en el hombro. Significa que tienes que tener cuidado por el resto de tu vida, mijo. Significa que nunca vas a poder bajar la guardia. Bajamos del monte en silencio. El libro vacío lo enterramos en el cementerio del pueblo, en tierra bendita, con la esperanza de que eso ayudara a mantenerlo dormido. Doña Chencha me dio más amuletos, más protecciones. Mi abuela puso crucifijos en cada puerta y ventana de la casa. Los primeros días estuve bien. Las pesadillas no volvieron. Podía dormir casi normal. Empecé a pensar que tal vez habíamos ganado, que todo había terminado, pero estaba equivocado. Una semana después empecé a notar cosas raras, pequeñas al principio. Veía movimientos por el rabillo del ojo, sombras que no debían estar ahí. Escuchaba pasos en el techo de mi cuarto cuando todos estaban dormidos. A veces, cuando me miraba al espejo, sentía que había alguien parado detrás de mí, pero cuando volteaba no había nadie. Mi abuela se dio cuenta. Me hizo más limpias, me dio más té de hierbas, rezaba conmigo todas las noches. Pero nada funcionaba por completo. Era como poner una curita en una herida que no paraba de sangrar. Un mes después encontraron el cuerpo de Julián. Unos leñadores lo hallaron en una cueva profunda en el monte, a varios kilómetros de donde habíamos hecho el ritual. Cuando me contaron cómo lo encontraron, sentí que me iba a desmayar. Estaba sentado contra la pared de la cueva, con los ojos abiertos mirando a la nada. No tenía ninguna herida, ninguna marca. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco, pero su cara, me dijeron, su cara tenía una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo tan horrible que su corazón simplemente se rindió. En el funeral, la mamá de Julián no dejaba de llorar. Yo no pude mirar el ataúd, no pude despedirme, porque sabía que lo que estaba ahí dentro no era realmente mi amigo. Lo que fuera que era Julián, se había ido hacía mucho tiempo. Esa noche en el monte, los meses pasaron. Me mudé a Xalapa pensando que alejarme del pueblo ayudaría. Conseguí trabajo en una oficina. Renté un departamento pequeño. Traté de hacer una vida normal, pero la cosa me siguió. Ahí también veía las sombras. Ahí también escuchaba los pasos. Y las pesadillas volvieron peores que antes. Ahora soñaba que estaba en esa cueva con Julián, viendo cómo la figura sin cara se acercaba a él, viendo cómo extendía sus dedos de rama y los metía en la boca de Julián, cómo Julián gritaba sin que saliera sonido. Empecé a beber para poder dormir. Después empecé a tomar pastillas. Nada funcionaba bien. Perdí el trabajo. Perdí el departamento. Volví al pueblo con mi abuela. Ella estaba más vieja, más cansada. Me recibió sin hacer preguntas. Me instalé otra vez en mi cuarto de siempre. Esa noche, tuve la peor pesadilla de todas. Soñé que estaba en la casa vieja de los Montoya, subiendo las escaleras al segundo piso. Pero ahora la casa estaba llena de gente. Todas las personas que habían vivido ahí. Todos los Montoya que habían desaparecido a lo largo de los años. Estaban parados en las esquinas, en silencio, mirándome con ojos muertos. Llegué al cuarto del fondo. El círculo seguía ahí, pero ahora había algo más. En el centro estaba la figura, pero ya no era solo una sombra. Ahora tenía forma definida, cuerpo sólido, y estaba usando la cara de Julián como si fuera una máscara. Me llamó con la voz de mi amigo. Ya casi es hora, Roberto. Ya casi puedo tocarte. Cada día estoy más fuerte. Cada día estoy más cerca. Gracias a ti. Gracias por dejarme salir. Me desperté gritando. Mi abuela entró corriendo, pero cuando me vio la cara se detuvo en la puerta. Se quedó ahí parada, con lágrimas en los ojos. Ya no puedo protegerte más, mijo, me dijo. Ya está muy adentro de ti, lo siento mucho.
Esa fue la última vez que hablé con ella. Al día siguiente mi abuela tuvo un infarto. Se fue rápido, sin dolor, en su silla mientras tejía. Los doctores dijeron que fue su corazón, que ya estaba muy mayor, pero yo sé la verdad. Yo sé que ella usó sus últimas fuerzas para protegerme y eso la consumió. Después del funeral me quedé solo en la casa. Doña Chencha venía a visitarme a veces, me traía comida, trataba de ayudar. Pero hasta ella empezó a alejarse. Decía que había algo en la casa ahora, algo que no estaba antes. Dejé de salir, dejé de ver a la gente. Me quedaba encerrado con todas las luces prendidas, tratando de no dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba, la figura, cada vez más cerca, cada vez más real. Y ahora estoy aquí, en esta casa vacía, escribiendo esto. Han pasado 5 años desde que hicimos ese ritual. 5 años de no vivir realmente, solo de existir, de sobrevivir día a día. Ya no trabajo, ya no tengo amigos. La poca familia que me quedaba se fue alejando porque no soportaban estar cerca de mí. Anoche algo cambió. Desperté y vi que todas las luces de la casa estaban apagadas. Todas. Y yo sé que las había dejado prendidas. En la oscuridad, vi que mi puerta estaba abierta. Y en el pasillo, había algo parado, alto, inmóvil, esperando. Cerré los ojos y recé todas las oraciones que mi abuela me enseñó. Cuando los abrí, seguía ahí, más cerca ahora. Podía escuchar su respiración, un sonido seco como hojas muertas arrastrándose. Esta mañana encontré marcas en el piso de mi cuarto. Huellas que van desde la puerta hasta el lado de mi cama. Como si algo hubiera estado parado ahí toda la noche, mirándome dormir. Ya no sé cuánto tiempo me queda. Ya no sé si puedo seguir huyendo. Cada día la cosa está más presente, más fuerte. A veces escucho que rasca las paredes. A veces veo su sombra en el techo, moviéndose de un lado a otro como si estuviera buscando la mejor manera de bajar. El pueblo entero ya sabe que algo anda mal conmigo. Me miran con lástima o con miedo. Los niños cruzan la calle cuando me ven. Las mamás los jalan de la mano y se apresuran a pasar. Nadie viene a visitarme, ni siquiera doña Chencha. Ayer fui al cementerio a visitar las tumbas de mi abuela y de Julián. Cuando estaba ahí, sentí una mano en mi hombro. Volteé y no había nadie. Pero en la tierra fresca de la tumba de mi abuela, había marcas, las mismas huellas que encontré en mi cuarto. Esta noche es luna llena otra vez. Puedo sentirlo en el aire, esa electricidad, esa tensión. Sé que algo va a pasar. Llevo 3 días sin poder dormir. Cada vez que empiezo a cerrar los ojos, siento que hay dedos fríos tocando mi cara, acariciando mi pelo. Escribo esto como advertencia, para que quien lo encuentre sepa la verdad, para que nadie más cometa el mismo error que cometimos Julián y yo. No importa qué tan desesperado estés, no importa qué tan curioso seas, hay puertas que nunca se deben abrir. Hay fuerzas que no entienden de arrepentimiento, y si alguna vez encuentras un libro viejo, con símbolos raros y manchas oscuras, si alguna vez alguien te invita a hacer un ritual para cambiar tu suerte, huye. Huye tan lejos como puedas, porque una vez que das ese primer paso, una vez que pronuncias esas palabras, ya no hay vuelta atrás. Yo traté de cerrar la puerta. Hice todo lo que pude, pero algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo, y lo que sale por ellas nunca deja de buscar a quien las abrió. Afuera está oscureciendo. Las sombras se hacen más largas. Puedo escuchar algo caminando alrededor de la casa, dando vueltas, probando las ventanas. Ya no tengo miedo. El miedo se acabó hace mucho. Ahora solo hay cansancio y la certeza de que esta noche, finalmente, la cosa va a entrar. No voy a correr. No tiene caso. He corrido durante 5 años y nunca me pude alejar realmente. Siempre estuvo ahí, esperando, saboreando cada momento de mi terror. La puerta de mi cuarto se acaba de abrir sola. El aire se puso frío, ese frío que ya conozco tan bien. Puedo ver la silueta parada en el umbral. Ya no se esconde, ya no necesita hacerlo. Viene hacia mí. Está usando la cara de Julián otra vez. Está sonriendo. Ya llegó mi hora.
Si encuentran este cuaderno, si leen esta historia, por favor, aprendan de mi error. No busquen lo que no deben buscar. No abran lo que debe permanecer cerrado, porque hay cosas peores que la muerte esperando del otro lado. Yo ya no voy a poder advertir a nadie más. La cosa está justo frente a mí ahora. Está extendiendo su mano, y yo ya no puedo moverme. Ya no puedo... Hay algo extraño en los trabajos de noche que la gente del día nunca entiende. No es solo el cansancio o el sueño alterado. Es esa sensación de estar despierto cuando el mundo entero duerme, de ser testigo de cosas que solo pasan en la oscuridad. Los que trabajamos de noche sabemos que hay horarios donde todo cambia, donde las sombras se mueven diferente y los sonidos no son los mismos. Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contar pasó hace 2 meses y medio, cuando trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica de textiles en las afueras de la ciudad. Llevaba apenas 3 semanas en ese trabajo cuando empezaron a pasar cosas raras. La fábrica era grande, con varios edificios conectados por pasillos largos y oficinas vacías durante la noche. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Las primeras 2 semanas todo fue normal, pero después comencé a notar cosas que no tenían explicación. Todo empezó una noche de martes. Eran como las 2 de la madrugada y yo estaba haciendo mi ronda habitual por el área de producción. La fábrica estaba completamente apagada. Solo funcionaban las luces de emergencia que daban esa luz amarillenta que siempre me ponía nervioso. Mientras caminaba entre las máquinas de coser, escuché un ruido que me llamó la atención. Era como si alguien estuviera moviendo cajas en el almacén principal. Me acerqué despacio, con la linterna en una mano y las llaves en la otra. El almacén estaba al final de un pasillo largo y estrecho. Cuando llegué a la puerta, puse el oído y el ruido había parado. Abrí con cuidado y alumbré hacia adentro. Todo estaba en su lugar, las cajas apiladas como siempre, los rollos de tela ordenados en las estanterías. Pero había algo diferente en el aire, como un olor extraño que no pude identificar. Revisé todo el almacén con la linterna, moviendo algunas cajas para asegurarme de que no hubiera nadie escondido. No encontré nada fuera de lo normal, pero esa sensación rara no se me quitaba. Era como si alguien me estuviera observando, pero cada vez que volteaba, no había nadie ahí. Salí del almacén y seguí con mi ronda, pero ya no me sentía tranquilo. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero cuando llegué a casa esa mañana, no pude dormir. Me quedé despierto pensando en ese ruido y en la sensación de no estar solo en la fábrica. La siguiente noche, miércoles, decidí estar más atento. Llegué un poco antes de mi hora para revisar todo el lugar con luz del día, antes de que se fuera el supervisor del turno vespertino. Todo se veía normal, pero le pregunté si había habido algún problema durante el día. No, todo tranquilo, me dijo. Aunque los del turno de la mañana comentaron que encontraron algunas cajas movidas en el almacén principal. Pensaron que habías estado buscando algo anoche. Eso me puso más nervioso. Yo había dejado todo exactamente como lo encontré. No había movido ni una sola caja de su lugar. Le conté al supervisor lo que había pasado, pero solo se encogió de hombros y me dijo que probablemente había sido el viento o que alguna caja se había acomodado sola por el peso. Esa noche decidí quedarme más tiempo en el área del almacén. Puse una silla en el pasillo, desde donde podía ver la puerta, y me senté a esperar. Las horas pasaron lentas. A la 1 de la mañana todo seguía igual, pero cerca de las 2, ese ruido volvió a empezar. Esta vez era más claro. Definitivamente sonaba como alguien moviendo cajas y caminando entre los pasillos del almacén. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta. El ruido continuaba, pero cuando puse la mano en la manija para abrir, todo se quedó en silencio otra vez. Abrí rápido y alumbré hacia adentro. Mi corazón casi se para cuando vi lo que había ahí. Varias cajas estaban en el suelo, como si alguien las hubiera tirado desde las estanterías altas. Rolls de tela estaban desenrollados por todo el piso. Era imposible que eso hubiera pasado solo. Entré al almacén con mucho cuidado, alumbrando hacia todos los rincones.
No había nadie, pero el desorden era real. Alguien o algo había estado ahí, moviendo cosas mientras yo estaba afuera. Lo más extraño era que no había escuchado el ruido de las cajas cayendo al suelo, solo ese sonido de alguien caminando y moviendo cosas con cuidado. Pasé el resto de la noche ordenando el almacén y tratando de entender qué había pasado. Cuando llegó el supervisor en la mañana, le mostré todo y le conté exactamente lo que había visto y escuchado. Esta vez se puso más serio y me dijo que iba a revisar las cámaras de seguridad. Pero las cámaras del almacén no han funcionado en meses, me dijo después de revisar. El sistema está dañado desde el año pasado y nunca lo arreglaron porque casi no pasa nada aquí en las noches. Eso me tranquilizó un poco, pensando que tal vez era alguien que se había metido a robar y por eso no querían que los vieran. Pero también me asustó más, porque significaba que alguien conocía la fábrica lo suficiente como para saber que no había cámaras funcionando en esa área. Los siguientes días traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez era un ladrón que conocía el lugar, o algún empleado que tenía llaves y venía a buscar algo por las noches. Pero en el fondo, sabía que algo no encajaba. Un ladrón se habría llevado algo, y no había nada de valor en ese almacén. Solo materiales para la producción. El jueves por la noche decidí cambiar mi estrategia. En lugar de hacer las rondas regulares, me quedé escondido en la oficina que daba al pasillo del almacén. Desde ahí podía ver quién entraba o salía, sin que me vieran. Apagué todas las luces de esa área y me senté en la oscuridad a esperar. Las primeras horas fueron eternas. Cada pequeño ruido me ponía alerta, pero todo parecía normal. La fábrica tenía sus sonidos habituales, el viento que entraba por algunas ventanas mal cerradas, las máquinas que hacían ruidos extraños cuando se enfriaban después del turno del día. Pero cerca de las 2 de la mañana, todo cambió. Primero fue un sonido de pasos muy suaves, como alguien que caminaba descalzo por el pasillo. Los pasos venían desde el otro extremo de la fábrica, desde el área de oficinas administrativas que siempre estaba cerrada con llave durante la noche. Me asomé un poco por la ventana de la oficina, pero el pasillo estaba muy oscuro y no podía ver nada. Los pasos se acercaban despacio, parándose cada pocos metros, como si quien caminaba estuviera revisando algo o escuchando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temía que se escuchara. Saqué el celular para llamar a la policía, pero no tenía señal. Eso era raro porque siempre había señal en esa parte de la fábrica. Cuando los pasos llegaron frente a la puerta del almacén, se detuvieron completamente. Pasaron varios minutos en silencio total, y yo apenas me atrevía a respirar. Entonces escuché el sonido de la manija de la puerta moviéndose muy despacio, como si alguien la estuviera probando con mucho cuidado. La puerta se abrió sin hacer ruido. Eso me pareció extraño porque esa puerta siempre hacía un chirrido horrible cuando la abría. Era como si alguien hubiera aceite en las bisagras, específicamente para que no hiciera ruido. Después de unos minutos, empezaron los ruidos del interior del almacén. Esta vez no eran como las noches anteriores. No sonaba como alguien moviendo cajas o buscando algo. Era un ruido más extraño, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, muy despacio y con mucho cuidado. A veces el ruido se detenía y después continuaba, pero siempre con ese patrón raro de arrastrar algo pesado. Me armé de valor y me acerqué a la ventana para tratar de ver mejor. Desde ahí podía ver la entrada del almacén, pero el interior seguía completamente oscuro. Lo extraño era que no veía ninguna luz de linterna o celular. Quien estuviera ahí adentro se estaba moviendo en la oscuridad total. El ruido continuó por casi una hora. Durante todo ese tiempo no vi a nadie entrar o salir del almacén. Era como si quien estuviera ahí adentro hubiera aparecido de la nada. Cuando finalmente los ruidos pararon, esperé otros 20 minutos antes de atreverme a salir de la oficina. Caminé hacia el almacén con la linterna apagada, usando solo la luz de mi celular. Cuando llegué a la puerta, estaba cerrada otra vez. La abrí con mucho cuidado y alumbré hacia adentro. Lo que vi me dejó helado. Todo el almacén estaba completamente reorganizado. Las cajas que habían estado apiladas contra la pared del fondo
ahora estaban formando como una especie de camino o pasillo que llevaba hacia la esquina más oscura del almacén. Los rollos de tela estaban colocados de manera muy ordenada a los lados, como si alguien hubiera querido crear un espacio específico para algo, pero lo más extraño era el suelo. Había marcas en el polvo, como si efectivamente alguien hubiera estado arrastrando algo pesado, pero las marcas no llegaban hasta la puerta. Empezaban en el centro del almacén y terminaban en esa esquina donde ahora las cajas formaban como una especie de refugio o escondite. Me acerqué siguiendo las marcas en el suelo. Cuando llegué a la esquina, alumbré hacia arriba y vi algo que me puso la piel de gallina. En la pared había marcas, como si alguien hubiera estado raspando con las uñas o con algo filoso. Las marcas formaban como líneas verticales, muy juntas, que subían desde el suelo hasta casi el techo. Pero lo que más me asustó fue darme cuenta de que esas marcas se veían frescas. Pequeños pedazos de pintura y cemento estaban en el suelo, como si alguien hubiera estado raspando la pared esa misma noche. Toqué las marcas con el dedo, y efectivamente, estaban recién hechas. Salí corriendo del almacén y no paré hasta llegar a la caseta de vigilancia. Me quedé ahí el resto de la noche, con todas las luces prendidas y la puerta cerrada con llave. No volví a hacer ninguna ronda. Cuando llegó el supervisor en la mañana, le conté todo y le mostré las fotos que había tomado con mi celular. Se quedó muy callado mientras veía las fotos. Después me preguntó si había hablado con alguien más sobre lo que estaba pasando en las noches. Le dije que no, que solo a él le había contado. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Carlos, tengo que contarte algo sobre este lugar. Hace como 5 años teníamos otro vigilante nocturno. Se llamaba Roberto y trabajó aquí durante casi 1 año. Empezó a reportar cosas extrañas, muy parecidas a lo que tú me estás contando. Un día simplemente no vino a trabajar y nunca supimos qué le pasó. Su familia lo reportó como desaparecido, pero la policía nunca encontró nada. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Le pregunté por qué no me había contado eso antes, por qué me había puesto a trabajar en un lugar donde ya había pasado algo así. Me dijo que la empresa nunca relacionó la desaparición de Roberto con el trabajo, que pensaron que había sido algo personal o que se había ido del país como hacen muchos. Pero ahora que tú reportas las mismas cosas, me dijo, estoy empezando a pensar que tal vez sí hay algo raro en este lugar. Me ofreció cambiarme a otro puesto, tal vez al turno de día o a otra ubicación de la empresa. Pero algo dentro de mí no me dejaba irme así nada más. Necesitaba saber qué era lo que estaba pasando realmente. Era como si todo esto fuera personal, como si lo que sea que estuviera en la fábrica me hubiera elegido específicamente. Esa noche, viernes, decidí quedarme otra vez, pero ahora con un plan diferente. Traje una cámara pequeña que tenía en casa, de esas que se pueden esconder fácilmente. La puse en el pasillo, apuntando hacia la puerta del almacén, y me escondí en un lugar diferente, más lejos pero desde donde todavía podía ver si alguien se acercaba. También traje algo más. Mi abuelo me había dado un rosario bendito cuando era niño, y aunque no soy muy religioso, esa noche decidí traerlo conmigo. No sabía si iba a servir de algo, pero me hacía sentir un poco más protegido. La noche empezó igual que las anteriores, todo tranquilo hasta cerca de las 2 de la madrugada, pero esta vez, cuando empezaron los pasos descalzos, pude ver algo que me puso los pelos de punta. Los pasos sonaban como si vinieran por el pasillo, pero cuando me asomé para ver, no había nadie ahí. El pasillo estaba completamente vacío, pero los pasos continuaban, cada vez más cerca. Era como si alguien invisible estuviera caminando hacia el almacén. Entonces vi algo que nunca voy a poder olvidar. Las luces fluorescentes del techo empezaron a parpadear muy lentamente, una por una, siguiendo el mismo patrón de los pasos. Era como si algo estuviera pasando por debajo de cada luz y las estuviera afectando al pasar. Cuando llegó a la puerta del almacén, todas las luces se apagaron de golpe. El pasillo quedó completamente oscuro, pero yo podía escuchar claramente el sonido de la puerta abriéndose. Esta vez sí hizo el chirrido habitual, muy fuerte en el silencio de la noche. Esperé unos minutos y después me acerqué muy despacio, con la linterna apagada. Cuando llegué a la puerta, la encontré abierta de par en par,
pero lo que vi adentro me dejó sin palabras. El almacén estaba lleno de una luz extraña, como azulada, que no venía de ningún lado específico. Era como si el aire mismo estuviera brillando débilmente. Y en el centro del almacén, donde la noche anterior habían estado las marcas en el suelo, ahora había una persona. Era un hombre, vestido con el uniforme de vigilante de la empresa. Estaba de espaldas a mí, agachado en el suelo, haciendo algo que no podía ver bien. Lo más extraño era que se movía muy lento, como si estuviera bajo el agua o como si el tiempo fuera diferente para él. «¿Roberto?», le dije en voz baja. El hombre se quedó completamente inmóvil. Después, muy despacio, empezó a voltear hacia mí. Pero cuando vi su cara, supe que algo estaba terriblemente mal. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco ni pupila, solo negro profundo. Y su piel se veía como ceniza, gris y opaca. Cuando terminó de voltear completamente, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero lo que salió no fue voz humana. Era un sonido como viento fuerte, o como cuando soplas en una botella vacía, pero mucho más fuerte y más grave. Salí corriendo de ahí más rápido de lo que había corrido en mi vida. No paré hasta llegar a mi carro en el estacionamiento. Con las manos temblando, logré encenderlo y manejar hasta mi casa. No me importaba el trabajo, no me importaba nada. Solo quería alejarme de ese lugar. Pero cuando llegué a mi casa, me di cuenta de que había algo en mi bolsillo que no debería estar ahí. Era una llave que no reconocía, vieja y oxidada, con un número grabado que decía B7. No tenía idea de dónde había salido esa llave ni cómo había llegado a mi bolsillo. Pasé el fin de semana sin dormir, pensando en lo que había visto. Por más que trataba de convencerme de que había sido mi imaginación, sabía que era real. El lunes por la mañana llamé al supervisor para renunciar, pero me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. «Carlos, revisé los archivos antiguos de la empresa. Roberto, el vigilante que desapareció, fue encontrado hace 3 años en el sótano de la fábrica. Estaba en una sala que nosotros no sabíamos que existía, marcada con el número B7. Pero aquí viene lo extraño. Según el reporte médico, llevaba muerto solo unas horas cuando lo encontraron, a pesar de que había desaparecido 2 años antes. Se me heló la sangre cuando escuché eso. Saqué la llave de mi bolsillo y se la describí. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. «Carlos», me dijo finalmente, «esa llave abre la puerta del sótano B7, pero esa área fue sellada después de que encontraron a Roberto. No debería ser posible que tengas esa llave». Me explicó que la empresa había decidido no contarle a nadie sobre Roberto porque no querían asustar a los empleados. Habían sellado el sótano con cemento y habían decidido no contratar más vigilantes nocturnos durante varios años. Yo era el primero desde entonces. «Hay algo más», me dijo. Cuando encontraron a Roberto tenía las uñas completamente destrozadas, como si hubiera estado raspando las paredes durante mucho tiempo. Y había marcas en las paredes del sótano, exactamente como las que tú describiste en el almacén. Esa conversación me confirmó que lo que había visto era real, pero también me dio más miedo. Si Roberto había estado perdido en ese sótano y después había aparecido en el almacén, significaba que algo lo había mantenido ahí durante años, y ahora, ese algo me había dado la llave. Esa tarde tomé una decisión. No podía simplemente irme y dejar que le pasara lo mismo a la siguiente persona que contrataran. Tenía que saber qué era lo que realmente estaba pasando en esa fábrica. La llave en mi bolsillo se sentía como una invitación, o tal vez como una trampa, pero sabía que tenía que usarla. Esa noche regresé a la fábrica, pero no como empleado. Me metí por una ventana trasera que sabía que estaba rota desde hacía semanas. Llevé conmigo una linterna más potente, mi celular completamente cargado y el rosario de mi abuelo. También escribí una carta explicando todo lo que había pasado y la dejé en mi casa, por si algo me llegara a pasar. La fábrica estaba completamente diferente en la madrugada cuando no era mi responsabilidad cuidarla. Se sentía más grande, más fría, y cada sonido se amplificaba de manera extraña. Fui directamente al área donde sabía que estaba el acceso al sótano, siguiendo las indicaciones que el supervisor me había dado por teléfono. Encontré la puerta en un pasillo que nunca había explorado completamente.
Era diferente a las otras puertas de la fábrica, más vieja y hecha de metal pesado. Tenía el número B7 grabado con letras que se veían como si hubieran sido hechas a mano. La puerta estaba cubierta con una capa gruesa de cemento alrededor del marco, pero había una grieta pequeña por donde podía meter la llave. Cuando la llave entró, se escuchó un clic muy claro, y la puerta se abrió sola, empujando pedazos de cemento seco que cayeron al suelo. Del otro lado había unas escaleras que bajaban hacia la oscuridad completa. El aire que salía de ahí era frío, y tenía ese mismo olor extraño que había sentido la primera noche en el almacén. Bajé muy despacio, alumbrando cada escalón con la linterna. Las paredes estaban húmedas y tenían esas mismas marcas de arañazos que había visto en el almacén, pero aquí eran muchas más, como si alguien hubiera pasado años haciendo lo mismo una y otra vez. Al final de las escaleras había un pasillo largo con varias puertas a los lados. Todas estaban abiertas excepto una al final, que tenía luz saliendo por debajo. Era esa misma luz azulada extraña que había visto en el almacén. Me acerqué hacia esa puerta, y con cada paso que daba, podía escuchar un sonido como murmullos. Muchas voces hablando al mismo tiempo, pero muy bajito. Cuando llegué a la puerta, puse el oído y pude entender algunas palabras. Eran nombres, muchos nombres diferentes que se repetían una y otra vez. Algunos los reconocí como nombres de empleados que habían trabajado en la fábrica, incluso el mío. Carlos Mendoza, Carlos Mendoza. Escuchaba entre todos los otros nombres. Abrí la puerta muy despacio y lo que vi adentro me marcó para siempre. Era una sala circular con las paredes completamente cubiertas de esas marcas de arañazos, pero estas formaban patrones, como si fueran escritura. En el centro de la sala había como una espiral dibujada en el suelo, con algo que parecía sangre seca, y alrededor de la espiral estaban sentadas varias personas. Reconocí a Roberto inmediatamente. Se veía exactamente igual que cuando lo había visto en el almacén, pero había otros también, hombres y mujeres vestidos con uniformes de diferentes épocas, algunos muy viejos. Todos tenían esos mismos ojos completamente negros y esa piel gris como ceniza. Y todos me miraron al mismo tiempo cuando entré. «Bienvenido, Carlos», dijo Roberto con esa voz extraña como viento. «Ya era tiempo de que vinieras. Hemos estado esperándote». Me explicó que este lugar había existido mucho antes de que construyeran la fábrica. Era como un punto donde se juntaban cosas de diferentes tiempos, donde las personas que habían trabajado ahí durante décadas se quedaban atrapadas cuando algo las llamaba. No estaban realmente vivos ni realmente perdidos, sino en un estado intermedio. «La fábrica se alimenta de nosotros», me dijo, «de nuestra energía, de nuestro tiempo. Por eso siempre necesita vigilantes nocturnos. Por eso las cosas extrañas solo pasan en la madrugada, cuando estamos más vulnerables». Me contó que él había estado tratando de escapar durante años, subiendo al almacén y reorganizando las cosas, tratando de mandar señales para que alguien viniera a ayudarlo. Las marcas en las paredes eran un mapa, una forma de recordar cómo salir de ahí. «Pero cada vez que alguien nuevo llega», continuó, «el lugar se hace más fuerte. Y ahora que tú estás aquí, puedes elegir. Puedes tomar mi lugar y yo podré irme, o puedes quedarte con nosotros para siempre». Los otros empezaron a levantarse y a acercarse hacia mí. No se veían agresivos, pero había algo en sus movimientos que me llenó de pánico. Sabía que si me quedaba ahí más tiempo, no iba a poder salir nunca. Salí corriendo hacia las escaleras, pero cuando llegué arriba, la puerta estaba cerrada otra vez. La llave no funcionaba desde adentro. Empecé a golpear la puerta y a gritar, pero nadie podía escucharme. Era como si la fábrica se hubiera tragado todos los sonidos. Pasé horas tratando de encontrar otra salida, explorando todas las habitaciones del sótano. En una de ellas encontré cosas personales de todos los vigilantes que habían trabajado ahí durante años, como si fuera un museo de todas las personas que se habían quedado atrapadas. Fue entonces cuando me acordé del rosario de mi abuelo. Lo saqué y empecé a rezar, no porque creyera que iba a espantar algo sobrenatural, sino porque necesitaba mantener mi mente clara y no entrar en pánico. Mientras rezaba, noté que la luz azulada se hacía menos intensa.
Seguí rezando y caminando por los pasillos, y después de lo que parecieron horas, encontré unas escaleras diferentes que subían hacia una parte de la fábrica que no conocía. Cuando llegué arriba, estaba en el área de oficinas administrativas, justo donde habían empezado los pasos descalzos esas noches. Corrí hacia la salida principal y no paré hasta llegar a mi carro. Cuando arranqué y empecé a alejarme, vi por el espejo retrovisor que todas las luces de la fábrica se encendieron y se apagaron 3 veces, como si fuera una despedida. Al día siguiente llamé al supervisor y le conté todo. También llamé a la policía y les entregué la carta que había escrito. No sé si me creyeron completamente, pero sí fueron a revisar la fábrica. Encontraron el sótano abierto y todas las habitaciones que yo había descrito, pero estaban vacías. La empresa decidió cerrar esa ubicación permanentemente. Dijeron que era por problemas estructurales, pero yo sé la verdad real. Hace 2 semanas me enteré de que van a demoler todo el edificio el próximo mes. Ahora trabajo en una oficina durante el día, y aunque ya no tengo que hacer turnos nocturnos, hay noches que no puedo dormir. A veces siento que algo me observa desde la oscuridad, y ocasionalmente encuentro objetos en lugares donde no los había puesto. Pero lo más extraño es que a veces, cuando estoy solo en casa muy tarde, escucho voces susurrando mi nombre. No sé si logré escapar completamente de ese lugar, o si una parte de mí se quedó ahí para siempre. Lo que sí sé es que hay trabajos que no valen la pena, sin importar cuánto necesites el dinero. Y si alguna vez les ofrecen trabajo de turno nocturno, en un lugar donde han pasado cosas extrañas, mi consejo es que no lo tomen, porque hay cosas en la oscuridad que es mejor dejar en paz, y lugares donde es mejor no trabajar solo durante la madrugada. Esa fábrica se va a demoler pronto, pero estoy seguro de que lo que sea que estaba ahí, ya encontró otro lugar donde esperar al siguiente vigilante nocturno que necesite trabajo.